mejorar el estado de ánimo, en tener mayor creatividad y en el mejor rendimiento en el trabajo o simplemente en las actividades diarias que tengas, ya sea llevar a tus hijos a la escuela o tener que hacer ejercicio, etcétera. Es muy importante que establezcas horarios para las comidas que tienen que entrar en el día a día a tu vida, ¿no? La idea es que tengas intervalos entre las comidas más grandes para que así puedas tener esto que le vamos a llamar colaciones, que son las pequeñas comidas que existen entre los tiempos de comida más grandes. Lo ideal es que no haya un espacio más grande de 3 o 4 horas, máximo 4 horas entre cada comida, para que no vengan todos los efectos de tener niveles de azúcar bajos en sangre, que ya hemos hablado en algún momento, que se reflejan en problemas de estado de ánimo como fatiga, como irritabilidad, como dolor de cabeza, etcétera. Y bueno, obviamente esto va a provocar que comas, el que llegues con hambre al siguiente tiempo de comida va a hacer que comas el siguiente tiempo de comida con mucha abundancia, sin tomar decisiones y pues de manera desordenada. Recuerden que las colaciones van a formar parte de un estilo de vida saludable, pues escoger nuestros alimentos de calidad, de cantidad y de manera adecuada, con horarios establecidos, sumado a una buena rutina de ejercicio y sumado a una buena nutrición, obviamente se van a reflejar en tener una muy buena calidad de vida. Es donde radica, digamos, la importancia de las colaciones. Y antes de seguir con el tema y de estarles dando ideas y ayudarlos a que puedan de verdad conseguir el tener estas colaciones, quisiera que nos fuéramos con la siguiente sección. Nunca es tarde. Hoy empiezo. Hoy empiezo marcando metas. Estaba buscando información y me encontré las características que debe de tener una meta. Recuerden que cada lunes hemos estado hablando de cómo ayudarlos a tener de verdad una mejor calidad de vida. El primer lunes hablamos de la importancia del desayuno, que ya se dieron cuenta que si no lo hacen, tienen un porcentaje elevadísimo de poder padecer o tienen el riesgo de padecer obesidad o sobrepeso. El siguiente lunes hablamos de la importancia de hacer un diario dietético, de identificar cuáles son los detonadores emocionales que quizás están haciendo que comas o que no comas. Y el día de hoy vamos a hablar de las colaciones y además vamos a sumarlo con las características de las metas. Bueno, las metas deben ser específicas, claras, concretas y describir el resultado deseado. Si el objetivo no es específico, no será medible. Es mejor usar palabras de acción como identificar, enlistar, realizar, demostrar, calcular, que otro tipo de palabras para que de verdad puedas lograrlo. Ahora, el que sea específico tiene que ver con que le pongas fecha y con que le pongas números, ¿ok? Entonces, la primera característica es que sea medible. Una meta medible es una que se ha definido para su realización exitosa. Una buena norma para determinar la medida de los objetivos es contestarte a la pregunta, ¿cómo sabré cuando la meta sea alcanzada? Entonces, vamos a ponerlo esto en el mundo de la nutrición y de tener mejor calidad de vida. ¿Cuándo vas a saber que tienes mejor calidad de vida? Bueno, vamos a pensar en que cuando alcances tu peso saludable, por ejemplo, quizás esto sea bajar 5 kilos o quizás sea subir 10 kilos o mantener mi peso saludable. Perfecto, entonces vamos a ponerle fecha y vamos a ponerle un número, ¿sí? Esto estamos hablando, lo pueden hacer con cualquier aspecto de su vida, pero específicamente hablando de nutrición, una buena manera de hacerlo es quizás con el peso, pueden hacerlo también quizás con una talla de ropa, pueden hacerlo quizás también con niveles de azúcar en las personas que tienen, por ejemplo, que son diabéticos o que tienen un problema que se llama hipoglucemia, que quiere decir que se les bajan los niveles de azúcar, o pueden hacerlo también quizás con la presión arterial. Piénsenlo, piensen en dónde quieren poner la meta y cómo la van a hacer medible. Tiene que ser alcanzable, esta es la segunda característica. Las metas alcanzables tienen que ser de manera realista. O sea, si yo soy una persona que
peso 80 kilos y tengo 30 años pesando 80 kilos y quiero en 2 días pesar 60, eso no es una meta realista. No hay manera de que yo pueda llegar a este peso. Así es que los invito a que se queden para seguirles platicando las características de las metas y la importancia de hacer colaciones. Regresamos. Ya estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer. De este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 3122 1190 o al 3647 1883 a través de la línea nacional sin costo 01800 727 5420 o a través de la línea directa para Austin, Texas 512 215 4909. Ya está el chat abierto, puedes hacerlo a través de www.radiomujer.com.mx o a través del correo electrónico puedes mandarnos el caso completo y lo podemos ver de manera individual, nutricionyvida@radiomujer.com.mx o a través de Twitter @nutricionvida1. El tema de hoy es la importancia de hacer colaciones. Y les estaba platicando, antes de entrar, digamos que con los ejemplos, acerca de cómo marcar metas. Les decía que las metas tienen características. Estas características son que deben ser específicas, medibles, alcanzables y vamos a seguir con la siguiente característica, que es que tiene que ser relevante. Las metas necesitan ser valiosas o significativas. Si es una meta que para ti no es valiosa, va a ser muy difícil que en realidad puedas alcanzarla. Entonces tienes que ponerle el peso, que algo que es importante para ti, ¿sí? Tienen que ser en tiempo definido. Si no les pones puntos de inicio, de duración y de fin, va a ser muy difícil que realmente puedas lograrlas. Entonces, vamos buscando la manera de que de verdad sean medibles, que sean positivas, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, esto sumado a estar haciendo desayunos, el estar haciendo tu diario dietético puede de verdad ayudarte a tener una mejor calidad de vida, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, entrando en materia, la definición de una colación es que es un tentempié o una comida liviana que se puede hacer en cualquier momento del día. La característica es que sea más pequeña que las comidas, entre comillas, fuertes de tu día. Va a abarcar entre el 10, máximo el 15% del total de tu dieta. En términos nutricionales, el concepto de colación se utiliza para hacer referencia a aquellos aperitivos o pequeños comidas que pueden servir para calmar tu apetito. Las colaciones pueden ser de fuentes muy variadas y estar compuestas de diferentes nutrientes, pero su principal característica es que es un alimento inferior en términos de tamaño y contenido calórico que las comidas que son de manera abundante, ¿no? La palabra colación también se utiliza para designar otro tipo de cosas, pero específicamente nutriciones que son más pequeñas que las grandes, ¿sí? Y bueno, este término nutricional se ha utilizado para llevar comidas que son de manera ordenada y razonables, ¿sí? Esto quiere decir que si tú te organizas, decíamos, poner horarios para mis comidas, va a ser muy fácil que puedas realizar pequeños tentempiés, pequeñas colaciones, para que puedas llegar con menos hambre al siguiente tiempo de comida. Finalmente, esta es la idea de las colaciones, que sea un distractor del hambre, ¿no? Y entonces dices, ok, cuando tengo hambre. Pero yo estoy segura que la mayoría de las personas que me están escuchando dicen, pero es que yo no tengo hambre, ¿no? ¿A poco no les suena? Entonces, aquí entramos en un tema que de verdad me gustaría que les quedara súper claro. ¿Cómo es eso de tener hambre? ¿Cómo son las señales del hambre? Yo sé que para muchas personas puede no ser importante, pero la verdad es que muchas personas no lo comen porque no sienten el hambre. Y las razones para esto son muy variables. Una de ellas es que nos distraemos. La mayoría de las personas tenemos que pararnos temprano para ir a llevar a alguien a algún lugar, ya sea algún familiar a su trabajo o a los hijos a la escuela, o hacer una serie de cosas que nos distraen.
y quizás hace que no le pongamos el suficiente peso al hacer colaciones o al hacer un desayuno o al hacer un buen tiempo de comida. Entonces, les voy a dar algunas ideas o algunos tips de cómo es esto de las señales del hambre. ¿Cuándo es que necesito comer, no? Entonces, en general, las señales del hambre nos indican cuándo comer, qué comer y cuándo parar. Básicamente esas son las razones. Y hay 3 tipos de señales. Entonces, bueno, el hambre es una sensación, tal cual, rugido del estómago. Y mis pacientes se han de estar riendo, porque cuando les platico de manera de seguimiento, ¿has tenido hambre? ¿Te rugió el estómago? Cuando les pregunto si les rugió el estómago, mueren de risa. Bueno, es porque es una de las señales claras de una sensación que tiene el nombre de hambre. Hace que quiera comer. El que a mí me esté crujiendo la tripa quiere decir que quiero comer, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esta sensación está controlada parcialmente por una región del cerebro que se llama hipotálamo, por el nivel de azúcar en sangre y por cuántos vacíos tiene el estómago y el intestino. Y también va a estar mediada por algunas hormonas en el cuerpo, pero básicamente lo que yo siento es un crujir de tripas, ¿sí? A eso se le llama hambre. Ahora, tenemos otra sensación que se llama el estar satisfecho o la llenura, que también se llama, decíamos, saciedad. Es una sensación de satisfacción y esto es porque los nervios del estómago envían señales al cerebro de que el estómago está lleno. El aumento en el nivel de azúcar en sangre, la actividad del hipotálamo y la presencia de alimentos en los intestinos producen esta sensación. Entonces, solo voy a estar satisfecho después de haberme llenado y después de tener niveles de azúcar normales en sangre. ¿Ven? Les dije que los iba a marear con esto. Y bueno, hay otra sensación que se llama apetito. Es un deseo de comer o un interés por la comida relacionado con verla o con pensar en ella o con olerla. Este apetito puede sobrepasar al hambre y a la saciedad cuando uno sigue comiendo incluso después de sentirse lleno. Puede no sentir apetito incluso aunque tenga hambre. Esto puede suceder en una situación estresante durante la enfermedad, pues, o sea, puedo simplemente no tener ganas de comer, a pesar de que me crujan las tripas, puedo tener ganas de comer algo. Pero esto normalmente sucede cuando estoy enfermo, ¿no? Entonces, bueno, son 3 sensaciones posibles: la de estar lleno, la de estar satisfecho o la de andar de guzgo, que es tener apetito, ¿sí? Ok. Es importante identificar estas 3 sensaciones porque si no va a ser muy difícil que yo en realidad pueda tener colaciones o comidas completas, sanas, saludables, pensadas, planeadas. Entonces quiero invitarlos a que el día de hoy se pongan a pensar en si en realidad pueden ustedes identificar cuáles son estas sensaciones, en qué momento las tienen y si las tienen y les hacen caso, ¿no? Porque como decíamos, o sea, puede ser que yo tenga mucha hambre o me pongo a comer, me siento satisfecha y luego vi algo que se me antojó, ya estoy llena, pero me lo sigo comiendo, que es en muchísimas ocasiones el postre, ¿no? El postre de fin de semana. Yo ya me llené, ya me comí la ensalada, espero, de este tamaño, ya me comí el plato fuerte, ya me comí una sopa quizás, y luego viene el postre y yo estoy hasta acá, o sea, ya estoy llena y de todas maneras sigo comiendo. Entonces, pónganse a pensar qué tanto le están haciendo caso a estas sensaciones de hambre. Es importante que empiecen a tener como que esta conexión, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Bueno, piensen en los bebés. Los bebés siguen estas sensaciones de hambre de manera natural. Cuando el cuerpo les indica que tienen hambre, pues lloran o se ponen inquietos, ¿no? No tienen otra manera de expresarse antes de hablar. Entonces, dejan de comer cuando están lo suficientemente llenos como para estar satisfechos y se acabó. El problema es que a medida que crecemos, les decía, tenemos muchas distracciones a la hora de comer. Y entonces, bueno, la mayoría de nosotros, cuando estamos en la calle, a donde voltees, no importa que sea, hay un espectacular, hay un no sé qué, hay una tiendita, donde quiera hay comida, ¿sí? Hay maquinitas de esas para poner la monedita y que sale la comida. Y esto puede hacer que sea difícil prestar atención a las señales de hambre. Entonces, esa es una de las razones por las cuales puede ser que tengas distractores. También puede ser que te saltes comidas o que decidas no hacer colaciones porque prefieres dormir.
muchísimas personas tienen este hábito de decir, ay no, ya llegué muy cansado, es media tarde, prefiero dormirme, echarme una pestañita que aventarme una colación. Esta es otra de las razones por las cuales puedes dejar de hacerlo, ¿no? El estar viendo tele es otra cosa que hace que te distraigas, o estar frente a una pantalla. Después quizás podemos hablar de esto. En la encuesta nacional de nutrición de 2012 salieron unos resultados súper interesantes acerca de algo que yo les digo que son las horas pompa, que son las horas que estamos frente a una pantalla. Y estas horas frente a pantalla van a tener una serie de repercusiones graves en el estilo de vida saludable, como es distraernos de hacer colaciones o distraernos de hacernos las comidas completas, o también distraernos de, por ejemplo, de hacer actividad física. Entonces les voy a hablar otro día de las horas pompa, pero regresando al corte vamos a seguir hablando de las características de las colaciones y de algunos tips que les puedo dar para que de verdad puedan lograrlas. Regresamos. Ya estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El tema de hoy, la importancia de hacer colaciones. Estábamos hablando acerca de cuál es la característica, la definición de hacer colaciones y para qué nos van a servir, que básicamente es para mantener regulares los niveles de azúcar en sangre. Estábamos hablando de que muchas personas no son capaces de poder hacer este tipo de alimentos o estos pequeños tentempiés entre los tiempos de comida grandes, porque no pueden identificar las señales de hambre. Decíamos que cuando somos bebés las tenemos de manera natural, no hay necesidad de identificarlas. Ahora, el poderlas identificar puede hacer que de verdad puedas llegar a tener los resultados que quieres en el programa de alimentación que estés haciendo o en los cambios de hábito que estés logrando. El problema es que conforme vamos creciendo, perdemos la habilidad de prestar atención a estas señales del cuerpo y de obedecerlas. Y aprender a volver a entrar en contacto con estas señales de hambre puede ser una de las mejores herramientas para alcanzar tu peso saludable y mantenerlo. Las señales del hambre y de la llenura aún están presentes, solo tienes que volver a voltear a verlas, ¿sí? Volver a ponerle atención a esto. Entonces, por aquí, Irma Martínez, gracias por llamarnos, me pide que si puedo repetir las 3 sensaciones del hambre. Mira, Irma, está muy sencillo, realmente, si lo piensas, son dos y trabajan como un switch, es como si dices que una luz está prendida o está apagada. Son sensaciones que son completamente contrarias, ¿sí? Entonces, cuando tú prendes una luz, no, pues está apagada, ¿verdad? Son sensaciones que son exactamente contrarias. Cuando estás lleno, no puedes tener hambre. Y cuando tienes hambre, no puedes sentirte lleno, ¿sí? Son sensaciones que están exactamente al revés, ¿sí? O sea, están completamente contrarias. Entonces, son dos, o estoy lleno o estoy satisfecho. Ahora, hay otra cosa que a veces nos confunde, que se llama apetito. Esto es a grosso modo, digamos. El apetito es ese antojo que responde a ver un alimento, a pensar en un alimento o a olerlo, pero no tiene que ver con qué tanta hambre tenga. Y esto nos da un poquito de pie para platicarlos algo que estuve leyendo acerca del hambre. Resulta que hay escalas, hay muchas escalas acerca de la clasificación del hambre. Hay clasificaciones que van del 1 al 10 y se relacionan tanto con lo que sentimos en el hambre de manera física o el hambre que sentimos de manera emocional. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto del hambre emocional? Y que habíamos hablado de esto de los antojos y cuáles son las características de cuando de verdad tengo hambre y cuando tengo un hambre emocional o cuando tengo un hambre física. Bueno, resulta que hay una escala del 1 al 10 y la verdad es que todas las escalas que estuve observando, digamos que hablan de que el 1 es cuando me siento extremadamente hambriento, cuando tengo de verdad dolor de tripas, decíamos que me cruje la tripa, me siento débil, me siento mareado, me siento irritable, y van hasta el 10, que es hasta el otro lado, donde me siento tan lleno que me siento mal. Bueno, había una escala que por ahí decía el coma de estar lleno. Híjole, jamás había escuchado ese concepto. Entonces, bueno, son estas dos, digamos que extremos de la línea, ¿no? Y entre esos, la mitad, digamos que sería el número 5, que es donde me siento satisfecho,
no me siento ni con hambre, ni me siento lleno, me siento satisfecho, tranquilo. No tengo ganas de comer, inclusive ya estoy pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces, la propuesta de todas las escalas es no que necesariamente tengas que llevar o entender del 1 al 10 a fuerza, sino que tú solito vayas aprendiendo a crear tu escala de hambre. Y a lo mejor puedes empezar con 1, 2, 3, ¿no? Que estoy hambriento, estoy satisfecho o estoy súper lleno. La invitación a que tengas una escala de hambre es para que puedas aprender a identificar estas sensaciones y que no estés comiendo por comer. Y que además puedas, insisto, sostener tus niveles de azúcar normales en sangre. Y esto me recuerda que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que todos los planes de alimentación y todos los cambios de hábitos que hagas tienen que ser de manera individualizada? Un plan de alimentación no se puede parecer a otro. Y la manera en que yo resuelvo cómo hacer o no hacer colaciones no se parece a la forma en que mi compañero de trabajo lo hace, aunque tengamos la misma actividad física y aunque subamos las mismas escaleras y aunque tengamos la misma edad y aunque las dos seamos mujeres. ¿Sí me explicó? Mi compañera de trabajo, aunque se parezca muchísimo a mí en cuanto a condiciones, no tiene los mismos antecedentes que yo. Yo no sé si ella tiene un padre diabético o no, o si tiene una madre hipertensa o no, o si hay un historial de cáncer en la familia o no, o si tiene alguna enfermedad en la que tenga que estar tomando un medicamento o no. Entonces, la importancia de hacer colaciones decíamos que es para mantener los niveles de azúcar en sangre. Nada más que, ojo, en pacientes diabéticos de reciente diagnóstico es súper importante que no se casen con esta idea de, eres diabético, córrele, hacer 5 comidas al día. Ya, rápido, porque si no, no vas a mantener el nivel de azúcar en sangre. Ojo, los diabéticos tienen un problema en el que los niveles de azúcar no necesariamente se bajan así de golpe. Puede ser que el diabético que esté descompensado, que todavía no sepa que es diabético o que tiene un reciente diagnóstico, se mantenga con niveles de azúcar más altos de los normales. Entonces, vean más o menos el escenario es este. Yo soy diabético, quiere decir que mi azúcar no funciona de manera normal, no sube y baja como debería, no con la velocidad que debería, ¿sí? Digamos que mis hormonas no responden igual, específicamente mi insulina, al estímulo del alimento, ¿sí? Del azúcar. Entonces yo como, por ejemplo, mi desayuno. De manera normal mi azúcar se eleva, ¿sí? Pasan 4 horas y de manera normal este azúcar baja. Esa es la razón por la que tienes que hacer una colación en ese momento. A las 4 horas que de manera normal mi azúcar se baja. El problema del diabético es que ese se baja no existe o puede no estar bien regulado. Paciente diabético descompensado o paciente diabético de reciente diagnóstico. Ojo, si tú comiste, es muy probable que a las 4 horas de haber hecho tu desayuno, tu azúcar no haya vuelto a la normalidad. ¿Para qué haces una colación que va a hacer que vuelva a subir tu nivel de azúcar si tu nivel de azúcar no ha vuelto a la normalidad? ¿Sí me explico? Lo único que vamos a lograr con un paciente diabético descompensado o de reciente diagnóstico es mantenerle las glucosas elevadas, ¿sí? Entonces, ojo, las colaciones no son para todo mundo. Son para llevar un estilo de vida saludable en pacientes sano, pero en pacientes que tienen problemas con el azúcar tienen que ser mucho más cuidadosos en cómo se regulan estos niveles de azúcar. He ahí la importancia de tener un glucómetro. Nada de que me da flojera y no me lo quiero comprar y no sé qué. Los pretextos son esos, son pretextos. Si tú eres diabético, sospechas que lo eres, busca tener diagnóstico y si ya lo tienes o acabas de tenerlo, ¿sí? Si eres paciente de reciente diagnóstico, busca la manera de estar checando tus glucosas. Esto es, cómprate un glucómetro y revisa tu glucosa en sangre, en ayuno, antes de cenar y para poder decidir si te vamos a dar colaciones o no, o si para ti es ahorita una opción tener colaciones, es importante que tomes esta glucosa que se llama glucosa postprandial. Eso significa que es la glucosa que vas a tomar 2 horas después de haber iniciado tu primer bocado en tiempo de comida fuerte, llámese desayuno o llámese comida, ¿sí? Entonces, recuerden que la importancia de comer es para mantener los niveles de azúcar en sangre normales. El problema de un diabético es que no los tiene, ¿sí?
los tiene demasiado elevados, o puede incitar respuestas en las que baje demasiado rápido y haga que se sienta mal. Entonces, si tú eres un paciente diabético de reciente diagnóstico, por favor, no es necesario quizás que estés teniendo que hacer las colaciones, ¿sí? Puede ser que al principio, en lo que aprendes a cómo está funcionando en este momento de tu vida tu insulina, tengas que hacer solo desayuno, comida y cena, pero solo lo vamos a saber entendiendo la respuesta que en este momento para ti está siendo la de la insulina, ¿sí? Entonces, tómate tu glucosa 2 horas después de haber desayunado, 2 horas después de haber comido, y hay, digamos que, números que nos van a decir si va a ser normal o va a ser anormal. Si es una glucosa anormal postprandial, quiere decir que no tienes por qué estar haciendo colaciones hasta que tu glucosa aprenda a manejarse de otra manera, que es con cambios de estilo de vida, con actividad física, quizás con el medicamento que te estén dando ya, ¿sí? Ok, entonces, de manera individualizada. ¿Ven por qué les digo que no podemos estar haciendo los planes de alimentación de todo el mundo? Es que mi tía es diabética y hace 5 tiempos de comida y le va bien, pues sí, pero insulina lo puede. A lo mejor mi tío, que es diabético de reciente diagnóstico, no tiene una insulina que es suficientemente, digamos que eficiente para procesarla, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro y vamos a seguir hablando de algunos ejemplos para hacer colaciones regresando del corte. Ya estamos de vuelta, estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. De este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. El tema de hoy, la importancia de hacer colaciones. Espero que les haya quedado claro lo que les estaba platicando hace rato acerca de mantener normales los niveles de azúcar en sangre. Si no, por favor, comuníquense con nosotros a través de www.radiomujer.com.mx. Puedes hacerlo también a través de nutricionyvida@radiomujer.com.mx o a través de Twitter @nutricionvida1. Y bueno, decíamos que hay diferentes escalas para poder ver lo del hambre, ¿no? Ya que hayas identificado estas sensaciones de hambre y saciedad en ti, lo que podemos hacer es que empecemos con ejemplos acerca de cuáles son las maneras más fáciles de tener una colación en tu día. Tiene 3 características, tienen que ser sencillas, tienen que ser convenientes y agradables. ¿A qué me refiero con convenientes? Bueno, estaba checando algunos ejemplos de colaciones y hay por ejemplo, un ejemplo súper rico, que es una quesadilla, que es una tortilla con panela, champiñones y un poquito de aguacate. Esa es una colación súper rica, claro, si estoy en mi casa, ¿no? Porque entonces la tengo que calentar o a lo mejor no quiero que se me esté chorreando el aguacate ahí en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienen que ser convenientes. Si yo estoy en mi casa, pues es una muy buena idea de colación. Es una tortilla con panela, champiñones y aguacate, porque estos alimentos, a la hora de combinarse, digamos que nos van a ayudar a no incitar respuestas demasiado elevadas de elevación en sangre en azúcar, ¿no? Entonces, les voy a dar otras ideas. Se las voy a dar así como que de flashazos y ustedes me dicen cuáles son las convenientes para ustedes o cuáles no, ¿sí? Hay otra idea que es, por ejemplo, puedes poner lechuga, pepino, un poquito de papa, sí, lechuga, pepino y papa obviamente cocida, con limón y un poquito de aceite de oliva. O sea, estás en tu casa o si es algo que quieres llevar al trabajo, esto no resulta tan mal. Y entonces son, digamos que grupos de alimentos que te dan suficiente azúcar y suficiente, digamos que curva, te va a dar suficiente tiempo para que no te dé hambre hasta el siguiente tiempo de comida. Puedes hacerlo también con una tostada, con una cucharadita de guacamole y un poquito de lechuga, o pueden ser también 3 tazas de palomitas, ¿no? Sí, 3 tazas de palomitas, de las que se hacían antes, o sea, los granitos de la palomita en una ollita y un poquito de sal y mantequilla en el fondo, y ya está. Las verduras al vapor con una cucharadita de aguacate y unas 4 galletas, por ejemplo, integrales, son otra idea de colación. Unas calabacitas con jitomate al gusto y le puedes poner queso cottage encima. ¿Te suenan bien? O un taco de... Esto es simpática. Muchos de mis pacientes me dicen que no les gusta, pero bueno, un taco de nopales. ¿Por qué no? Le puedes poner también un poco de panela o le puedes poner a lo mejor aguacate si se te antoja. Puedes combinar cualquier fruta, cualquiera, con 2 cosas. Una pudiera ser con queso cottage, ¿no te gusta? Ok. Puede ser con almendras. Si no son almendras, también lo puedes hacer quizás con unas nueces,
¿sale? Por ahí tenía un pacientito que me decía que le gustaba muchísimo el apio con crema de cacahuate, por ejemplo. Sabe dulce y cruje, y entonces esto te ayuda a cambiar tu foco de atención. Tienes mucha hambre y comes algo que es un poco dulcecito, que tiene suficiente proteína y que además cruje un poquito. Pruébenlo, y ya luego mañana me hablan y me dicen qué les pareció. Pueden hacerlo también con verduras que sean como por ejemplo la zanahoria, el pepino y la jícama, obviamente ralladas con chile, riquísimas. Puedes hacer rollitos de jamón con queso. Puedes pensar en a lo mejor una barrita de amaranto con un par de almendras. O puedes pensar también, y por ahí tengo un par de pacientes que seguro se van a acordar de mí, un sándwich con crema de cacahuate. Por ahí una de mis queridísimas pacientes que hace una crema de cacahuate casera deliciosa, que es nada más moler los cacahuates. Créanme que no tiene ningún chiste más. Le pueden poner algún edulcorante o alguna cosita así, pero básicamente es moler los cacahuates. Y tienes una crema de cacahuate natural que no necesita ser comprada, ¿no? Y bueno, por aquí, dentro de la participación del público, tenemos que Claudia Palafox, vía Twitter, nos dice: ¿qué recomiendas comer por la mañana que sea ligero antes de hacer ejercicio? Porque termino con dolor de cabeza. Mira, Clau, todo va a depender de qué tan temprano lo hagas, porque resulta que puede ser que tu problema no sea lo que estás comiendo en la mañana, puede ser que no estés cenando lo suficiente. Piensa en los deportistas, piensa en un jugador de fútbol. Cuando tienen una competencia en la mañana, lo que hacen la noche anterior es darles una cena, por ejemplo, como de pasta, de carbohidratos, ¿sí? O sea, que tenga algo de masa, digamos. No porque la masa sea buena, sino por el grupo de alimento al que pertenece, ¿sí? Es un cereal que te da carbohidratos, y el hacer esto va a hacer que se rellenen unas reservas que tienes, que se llama reserva de glucógeno. Son unas reservas de azúcar o de carbohidratos o de energía que están en tu hígado y en tus músculos. Te lo comes, te duermes, se rellenan estas reservas, y en la mañana siguiente, cuando puedes comer algo, por ejemplo, no sé, un durazno, una fruta pequeña con unas 4 almendras, te vas a hacer ejercicio y el dolor de cabeza no tiene por qué existir, porque la energía que estás utilizando es lo poquito que traes en sangre, que es del durazno y las 4 almendras, pero además de lo que tienes en la reserva de glucógeno, ¿sí? Si tú ayudas a tu cuerpo con estar teniendo este colchón de energía que se llama glucógeno, no vas a tener problemas al estar haciendo ejercicio, y además vas a estar cuidando tu masa muscular. Porque si tú te vas sin la reserva de glucógeno y si te vas sin azúcar en sangre, la forma en la que tu cuerpo está utilizando o buscando sacar energía es de tu masa muscular. En ningún momento va a ser del tejido graso, no funciona así. El tejido graso va a ser utilizado, digamos que por otro camino, ¿sí? Pero a través del ejercicio con ayuno prolongado, lo único que vas a lograr es estar depletando tu masa muscular. Quiere decir que estás utilizando las fibras musculares como fuente de energía. Por eso es tan importante que vayas con un poquito de colchón antes de hacer ejercicio, para que de verdad utilices el azúcar que traes en sangre, que utilices la reserva de glucógeno, y que esto sirva para de verdad engrosar de manera eficiente las fibras musculares, que no te duela la cabeza, que tengas suficiente energía y que puedas elevar tu ritmo cardíaco. Elevarlo y sostenerlo es lo que te va a dar la pauta para utilizar las reservas de grasa como energía. Vamos a tener todo un programa acerca de ejercicio, porque hay muchos mitos, y yo estoy segura que a lo mejor no habías tenido suficiente información. Entonces vamos viendo qué estás cenando. ¿Qué te parece que empiezas a cenar a lo mejor un par de quesadillas, por ejemplo, que es algo que es fácil, o un par de tostadas que tiene carbohidratos, o un cerealito con leche, por ejemplo, y en la mañana te comes una fruta pequeña, llámese guayaba, ciruela, durazno, media taza de fresas, por ejemplo, con unas 3, 4, 5 almendras, ¿sí? ¿Te quedó claro? Si no, me escribes por ahí por Twitter, ¿sale? Y por aquí dice Rosy Amezcua, dice: ¿cuántas comidas al día deben de hacerse? Recuerda, Rosy, ¿para quién? ¿Sí? ¿Para qué? Porque decíamos que lo ideal es que sean 3 tiempos de comida fuertes, y de manera ideal 2 tiempos pequeños que quedan entre desayuno y comida, y entre comida y cena. Pero si eres un paciente que tiene problemas con la regulación del azúcar, llámese un diabético o un hipoglucémico inclusive,
Puede ser que no necesites 5 tiempos de comida, sino 3. Todo depende de tus niveles de azúcar. Es decir, si yo como y a las 4 horas ya tengo hambre y me siento mal, quiere decir que necesitas una colación. Pero si tú te estás sintiendo normal, o si eres diabético y ya te tomaste tu glucosa postprandial, que es la que es después de desayuno o después de comida, después de 2 horas de empezar el primer bocado, pues entonces quiere decir que no necesitas otra colación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto debe de hacerse en paciente sano adulto? Lo ideal es que no dejes pasar más de 4 horas. Por eso es que en una jornada de día, digamos que de 7 de la mañana a 10 de la noche, que es como lo normal en un adulto, tienes que hacer 3 tiempos de comida grandes y 2 colaciones. Todo depende de tus horas de sueño. Te voy a decir por qué. Tengo varios pacientes que son médicos y que son enfermeras, que tienen turnos en las noches, por ejemplo. Y entonces tenemos que buscar a lo mejor hacer ni siquiera 5 tiempos de comida. Hay gente que tiene que tener 8 pequeños tiempos de comida, por ejemplo. O, como te decía, los hipoglucémicos, que necesitan estar comiendo todo el santo día. O las mujeres embarazadas con mucha frecuencia necesitan estar haciendo también entre 8 y 10 tiempos de comida. O a lo mejor un deportista, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se debe hacer? Pues va a depender. ¿Cuántos tiempos de comida? Pues va a depender de tu necesidad. Por eso la importancia y el hacer tanto hincapié en que los planes de alimentación tienen que ser individualizados, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro esto. Si tienen dudas, por favor, escríbanme. Recuerden que estoy aquí para ayudarlos a tener un poquito más de orientación nutricia. Se me terminó el tiempo. El día de mañana vamos a tener un invitado muy interesante que sabe muchísimo, así es que por favor no se pierdan del programa. Vamos a hablar de colesterol y triglicéridos, obviamente su relación con los alimentos. Así es que los esperamos mañana en una emisión más de Nutrición y Vida. Los dejo con el doctor Gilberto Priego en su programa Quiero Vivir.